Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Colombia murió ayer el joven senador Miguel Uribe Turbay, herido en un atentado hace 2 meses. ¿Qué consecuencias políticas tendrá esto? Donald Trump acaba de ordenarle al ejército de Estados Unidos que lleve a cabo operaciones antidroga en otros países. ¿Qué se puede esperar? El domingo terminó en Argentina una expedición histórica al fondo del mar. Las imágenes se hicieron virales. ¿Qué fue lo más interesante? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 12 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia se despertó ayer con una noticia terrible: la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe, a donde había sido ingresado hace poco más de 2 meses cuando fue víctima de un atentado en un parque de Bogotá. Uribe Turbay tenía 39 años y era precandidato presidencial del Centro Democrático, el partido político derechista dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes encabezados por Pablo Escobar. Las posibilidades de que Uribe Turbay sobreviviera eran escasas. Los disparos que lo hirieron mortalmente en la cabeza los hizo un joven de 15 años que estaba 5 metros detrás del senador. El dirigente hablaba en ese momento. Todo quedó grabado. El audio es impactante. Salud mental, el principal problema en Colombia. El autor material del atentado, un joven de 15 años, fue detenido poco después. También ha sido arrestado Elder José Arteaga, alias El Costeño, que se supone hizo el contacto entre el muchacho y los autores intelectuales. Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, era partidario de enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Era además un crítico feroz del presidente Gustavo Petro, que ayer escribió esto: la muerte está por encima de cualquier ideología. Pero, ¿qué efectos políticos puede tener la desaparición de Miguel Uribe Turbay a casi 9 meses de las elecciones presidenciales y a menos de 1 año de que el presidente Gustavo Petro deje el poder? Llamamos ayer a Bogotá a la analista política y columnista de prensa Tatiana Dangond. Todavía es muy prematuro poder predecir con cierto grado de certeza lo que va a pasar en Colombia en las próximas elecciones, pero sin duda el asesinato de un precandidato presidencial y un miembro de la oposición, a mi juicio, puede fortalecer a la derecha tradicional representada hoy en el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también a los outsiders de la derecha como Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella, que tratan de ganarse un espacio dentro del discurso de la mano dura y de adoptar un discurso al estilo Bukele de seguridad total, si se quiere. Pero también pueden fortalecerse a la larga partidos, o más bien candidatos de centro como David Luna, Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas, que buscan plantear una agenda para el país que sea diferente a la agenda de la polarización y que están dejando en evidencia que los problemas de Colombia son múltiples y que no se pueden reducir a las discusiones de izquierda o derecha. Lo dicho, todavía es muy temprano para saber, pero lo cierto es que en Colombia la agenda pública y la opinión pública cambia todas las semanas con los diferentes hechos noticiosos que se producen en este país. Hace 2 semanas era el juicio y la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y estábamos analizando las consecuencias que ello tendría para las elecciones. La semana pasada fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a una disputa limítrofe con Perú de la cual los colombianos no tenían conocimiento. Entonces, dentro de todos estos cambios es muy factible que en los próximos meses todavía surjan nuevas posiciones
Y recordémosles a todos que en cualquiera de los casos hay más de 70 precandidatos. Así que todavía hay mucha tela por cortar, pero sin duda este es un hecho muy doloroso que marca con tristeza la democracia colombiana. El viernes, el diario The New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones al ejército de atacar a los carteles de la droga y de llevar a cabo, si es necesario, operaciones fuera del territorio estadounidense. Un dato clave es que Estados Unidos ha incluido a varios carteles en la lista de organizaciones terroristas. En enero lo hizo con el venezolano Cartel de los Soles y en febrero con el Tren de Aragua de ese país y con carteles mexicanos como los del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Trump, preguntado el viernes en la Casa Blanca por la directiva de los militares, dijo que en América Latina hay muchos carteles y muchas drogas, que él quiere proteger a su país después de 4 años en que no se hizo, que Estados Unidos jugará duro y que hablará de eso pronto. Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We have to protect our country. We haven't been doing it for 4 years. And we love this country like they love their countries. We have to protect our country. So, we're playing a tough game, but we'll have more to say about that soon. El anuncio de Trump no fue bien recibido en varias regiones de América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, dijo que su país es soberano y que las tropas estadounidenses no serían bienvenidas en territorio mexicano. ¿Cómo entender la orden de Donald Trump y qué puede pasar en la región? Llamamos ayer en Washington, D.C., al ex embajador de México ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán. La decisión del presidente Donald Trump de autorizar explícitamente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a poder operar y lanzar ataques contra grupos criminales transnacionales fuera de territorio estadounidense, pues es al final del día la crónica de una militarización anunciada. Es decir, desde que estuvo en campaña era evidente que, como tantas de sus políticas públicas, la militarización de la frontera con México, el uso de la Guardia Nacional al interior del país para operativos antiinmigrantes, la decisión de tomar control de las fuerzas policíacas de la ciudad de Washington, todo en la cabeza del presidente estadounidense pasa por una visión de política mano dura, de demostrar la fortaleza del Ejecutivo y de políticas que crecientemente subrayan una arista militarizada en cómo este presidente concibe temas que son de procuración de justicia o que debieran ser de procuración de justicia. Evidentemente esta decisión, que va de la mano con la decisión en abril de este año de designar a 6 grupos criminales narcotraficantes como organizaciones terroristas, es una manera de, profundizar el esfuerzo por confrontar el fentanilo, que sin duda ha sido un problema, una epidemia de salud pública brutal en los Estados Unidos, pero pues el problema con una política de militarización es que cuando el único instrumento que tienes es un martillo, pues todos los problemas parecen un clavo. Y evidentemente, si esta directiva se traduce en el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos en algún país de América Latina, me parece que los primeros que podrían estar en la línea son Venezuela, con la decisión de elevar el monto por el arresto de Nicolás Maduro y sus supuestos vínculos con grupos criminales narcotraficantes, y evidentemente México, un tema y un país al que pues ya ha amagado con el uso unilateral de la fuerza, incluso solicitándole a la presidenta Sheinbaum que permita el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano para combatir al narco. Vienen momentos bien complicados, podría haber una espiral descendiente en la relación quizá de México, quizá de otros países en el hemisferio con Estados Unidos, y ciertamente si se llega al uso unilateral de la fuerza, a una violación directa y abierta del derecho internacional.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. El domingo terminó en la Argentina una expedición histórica, la que llevaron a cabo en el fondo del mar, cerca del Río de la Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y el Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos. Los expertos grabaron las imágenes del fondo del mar con la ayuda de un submarino robot, a veces a 3.500 metros de profundidad. Encontraron especies fascinantes, como un pez telescopio o un calamar rojo volador, que fueron seguidas minuto a minuto por miles de personas en el país. ¿Qué fue lo más interesante y por qué? Hablamos ayer en Buenos Aires con Matías Abramou, periodista especializado en ambiente y cambio climático del diario La Nación. Les cuento que la expedición que terminó el domingo pasado significó un hecho inédito para la ciencia argentina, y no solamente por el hallazgo de estos ejemplares que se encontraron en el fondo marino, sino también por la particularidad de que se transmitió en vivo casi toda la expedición, por lo cual miles y decenas de miles de personas pudieron acompañar estos descubrimientos como si los estuvieran viviendo ellos mismos. Esto generó un furor en redes sociales que partió con memes y terminó con merchandising de las especies que se encontraban, pero yo creo que con mayor profundidad generó una curiosidad que se había adormecido en los últimos años o en las últimas décadas por la ciencia. Gente joven que quizás no está tan cercana al sector científico o a la curiosidad científica, se volcó a ver estas transmisiones durante fiestas, durante reuniones, o incluso se cancelaron salidas para poder ver a los científicos de CONICET explorar el fondo del mar argentino. Lo más importante en términos científicos sobre esta investigación fue la recopilación de muestras, tanto de animales como sustratos, como también la cartografía oceánica en esta región del Atlántico Sur. No necesariamente se descubrieron nuevas especies, aunque esto se va a determinar después, cuando se analicen las muestras. Pero lo importante es que hay muy poca información sobre esta zona. De hecho, se desconoce mucho sobre el lecho marino en todo el planeta. Se conoce más la superficie de Marte, por ejemplo. Esto le va a permitir a los científicos desarrollar investigaciones que tienen alcance hasta de aquí a 10 años o más. Nos va a permitir entender también cuál es la influencia de los procesos que están pasando ahora en la superficie, como el cambio climático, la contaminación o el calentamiento de los océanos en estas zonas tan recónditas del planeta. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., la capital del país. Según él, se trata de rescatar a la ciudad del crimen, el derramamiento de sangre y la miseria. Trump dijo que ayer era el día de la liberación y que va a recuperar la capital. Announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C. and we're going to take our capital back. La medida, sin precedentes, fue rechazada por la alcaldesa Muriel Bowser, que dijo no estar satisfecha con la decisión. Según ella, la criminalidad en la ciudad es hoy la más baja en 30 años. Estadísticas oficiales señalan que en 2024 el crimen en la ciudad se redujo un 35% con respecto a 2023. Israel mató el domingo en Gaza al conocido periodista de la cadena Al Jazeera, Anas al-Sharif.
Una bomba de precisión acabó con su vida y la de otros 4 colegas en una carpa frente al hospital de Al-Shifa. Poco antes, Al-Sharif, de 28 años, publicó un video donde dejó constancia del ataque de Israel. Bombas por todas partes, anunciaba. Una vez fallecido, en sus redes figuró un texto que decía: «Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme». Según las autoridades israelíes, el periodista estaba vinculado a Hamás. La aerolínea de bajo costo EasyJet anunció ayer la suspensión de un piloto que estaba siendo investigado por haberse presentado desnudo el martes de la semana pasada y después de haber bebido toda la noche en la recepción del Dunas Beach Resort and Spa de Cabo Verde, al occidente del África. El piloto debía estar el otro día al frente del vuelo con destino al aeropuerto londinense de Gatwick, cuya duración era de 6 horas, pero fue retirado de esa tarea una vez EasyJet conoció lo sucedido. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.